El 9,3% de los niños chilenos menores de 5 años tiene sobrepeso, una de las tasas más altas dentro de América Latina y el Caribe. Malos hábitos alimenticios, una vida sedentaria, son algunos de los factores tras este preocupante índice. Queremos profundizar en el sobrepeso, la obesidad, un tema tan relevante por estos días. Estamos para eso junto al doctor Rodrigo Muñoz, cirujano digestivo y jefe del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Red de Salud UC Christus. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, yo ya perdí la cuenta cuántas veces hemos hablado de la obesidad, del factor de riesgo que representa, de cómo nuestra población adulta está ocupando los primeros lugares de los rankings mundiales de muy mala forma, algo que se está lamentablemente proyectando también hacia los niños. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué pasa que nuestros niños, en este caso, están desde tan chiquititos ya con tanto sobrepeso? Bueno, en realidad hay muchos factores que explican por qué hoy en día tenemos este serio problema de altas tasas de índice de obesidad, no solamente en los adultos, sino que también en la población o en los niños. Y probablemente uno de los factores más importantes es que a medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros hemos ido incorporando hábitos y conductas muy occidentalizadas. A medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros vemos como nuestros niños cada vez hacen menos actividad física, están más sentados, pasan más tiempo viendo televisión y al mismo tiempo esto se acompaña que en nuestras casas y en los colegios no siempre tenemos los hábitos más saludables. Por otro lado, desde el punto de vista de las políticas públicas, parece ser insuficiente hoy en día la cantidad de horas que nuestros niños tienen destinado, por ejemplo, a la actividad física en el colegio. Y cuando uno empieza a sumar todas estas cosas, en niños que tienen la susceptibilidad, en el fondo, de que enfrentados a estos factores, tienen más posibilidad de ganar peso, nos encontramos con estas cifras que son bien lamentables. Ahora usted dice los que son más vulnerables, ¿hay razones genéticas también para la obesidad? Y me pregunto si con padres obesos es más posible, digamos, que un niño también tenga sobrepeso y luego sea un adulto obeso. Bueno, es una muy buena pregunta y en realidad hoy en día para todas las enfermedades lo que nosotros tenemos son factores genéticos y factores ambientales. Y dentro de los factores genéticos influye mucho cómo es la constitución de los padres, por un lado. Entonces, el hecho de tener padres con sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de que los hijos ganen peso. Por otro lado, también las costumbres y los hábitos que los padres tienen en las casas. Hoy en día nosotros sabemos, por ejemplo, que padres que son capaces de tener hábitos más saludables, de comer de forma sana, de salir al aire libre, de practicar algún tipo de actividad deportiva, permite que estos niños, en el fondo, tengan menos riesgo. Ahora, hay papás que son bien conscientes respecto de lo que los hijos deberían comer, pero sin embargo ellos no tienen una buena dieta. Entonces al final, obviamente los niños terminan sucumbiendo. ¿Cómo yo voy a tomar bebida y le voy a decir a mi hijo que no tome bebida? Exactamente. Bueno, y eso tiene que ver con el ejemplo. Hoy día hay distintos estudios que demuestran que los padres que demuestran con efecto y no solo con, con actos concretos y no solo con palabras, permiten que sus niños participen de manera más activa incorporando estas actividades saludables. Por ejemplo, también los padres tienen mucho que decir o que hacer en cómo o las cosas que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, el refrigerador, la despensa, uno tiene que evitar tener alimentos con alto índice de calorías. Y por otro lado, que es súper importante también, es que le enviamos a nuestro hijo al colegio. Tenemos que pensar que de lunes a viernes, gran parte del tiempo, nuestros hijos están en el colegio y muchas veces hay casino y en otras ocasiones ellos tienen la libertad en el fondo de poder llevar su propia comida. Y ahí yo creo que es súper importante que los padres sean capaces de enviarle a su hijo alimentación saludable. No es inhabitual encontrarse con niños en el colegio que llevan de colación galletas, fruta, dulce o bebida. Y esa es otra instancia que tienen los padres en el fondo para tratar de influenciar de manera positiva los hábitos. Pero fruta está bien. Fruta está perfecto. Ah, ya no, que dijo fruta entre medio. No, eran dulces. Dulces, ya. Iba a preguntar eso, si es solo la fruta lo que uno podría recomendar como colación o hay alguna otra alternativa. ¿Qué pasa con un niño que no le gusta la fruta, por ejemplo? ¿Qué le mando de colación? Que es como la pregunta de todos los días de las mamás y los papás. Bueno, ese es otro tema importante. Los papás tienen que conocer bien los gustos de los hijos. Y lo más importante es que estos hábitos saludables vengan bien desde la infancia. Es muy difícil que un niño que yo lo tengo acostumbrado a comer cosas muy dulces, que le estimulan mucho su centro de recompensa y el gusto de buscar estas cosas, de un día para otro uno le empieza a enviar solamente vegetales o solamente fruta. Por lo tanto, una de las recomendaciones habituales que se le hace a los padres es conocer muy bien cuáles son los gustos e ir incorporando de a poco. Hoy en día, si bien es cierto, en los supermercados uno encuentra alimentos altamente procesados, con mucha fibra, con muchas calorías, también hay opciones un poco más saludables. También uno tiene que invitar a los papás que se den el tiempo, en la medida de lo posible, de cocinar
cocinar cosas saludables. Se pueden hacer galletas, se pueden hacer en el fondo las frutas preparadas de una manera distinta, cosa que los niños en el fondo de a poquitito vayan enganchando y les vaya gustando comer estas cosas. Doctor, usted hablaba o decía que cuando ya los niños están acostumbrados a niveles de azúcar muy altos, por ejemplo, es bien difícil mandar vegetales o mandar fruta. Hay un punto de no retorno y en el fondo ahí lo que uno debería tratar de hacer es que los niños coman lo menos dulce posible hasta lo más tarde posible. Claro, en realidad lo que se sabe hoy en día es que cuando nosotros tenemos un niño que empieza, lo primero que tenemos que tener súper claro es que hay que prevenir. Por lo tanto, cuando nosotros ya vemos que nuestro hijo está con hábitos que son poco saludables y junto con eso empieza a ganar peso, tenemos que actuar de forma precoz para prevenir que ese niño después tenga problemas de obesidad. Porque el problema de la obesidad infantil, dentro de los muchos que tiene, es que muchos de estos niños cuando son adolescentes y adultos llegan finalmente teniendo obesidad. Por lo tanto, cuando uno parte la educación con los niños es fundamental tratar desde el principio incorporarle hábitos saludables y eso incorpora definitivamente a los padres y el ejemplo que ellos le dan. Y en el colegio también es muy importante aumentar la exposición a alimentación saludable. Hay muchos colegios que hace un tiempo atrás en el fondo tenían todos estos stands donde se venden solamente galletas y cosas con alto contenido calórico que en algunos lugares lo han ido eliminando. Y por otro lado también aumentar las horas destinadas a la actividad física. Yo diría que eso es un gran problema que todavía nosotros no hemos sido capaces de como país resolver. Si bien es cierto hay iniciativas como la ley de etiquetado que en el fondo ha sido reconocida en todo el mundo, claramente no es suficiente cuando vemos que estas tasas de niños con problemas de peso y de adultos ha ido aumentando durante los últimos años. Uno debiese tratar de no darle azúcar a una guagüita, por ejemplo. ¿Es el azúcar un gusto absolutamente adquirido o es como algunos dicen algo que el cuerpo necesita? Algunos dicen lo que pasa es que el cuerpo necesita un poquitito de azúcar. Bueno, claro, sí, lo que pasa es que uno no tiene que ser extremista en el fondo. Muy difícil pensar en un mundo en que nunca nosotros vamos a comer galletas o que no nos vamos a comer un sándwich muy rico porque eso a todos les gusta y es muy difícil eliminarlo completamente. Lo que no tiene que pasar es que eso sea parte habitual de la dieta, ni que sea la alimentación cotidiana que reciben nuestros niños. Y con respecto al azúcar, bueno, eso tiene mucho que ver con la etapa y la edad que tienen los niños. En general uno siempre sabe que los alimentos tienen las cantidades de azúcares y de sal adecuadas y uno debería evitar agregarle muchos de estos componentes. En el fondo nosotros sabemos que los carbohidratos, el azúcar y las grasas son las cosas en general que la industria de repente manipula para generar esta verdadera como adicción y que uno busque estos alimentos de forma bien definida y que nos genere ese gusto por comer y buscar esos alimentos. Yo no sé si está muy estudiado, pero tengo la impresión de que hay toda como una dimensión emocional ligada a la comida y también respecto de los hijos. Hoy día tenemos papás y sobre todo mamás, y hablo de las mamás porque antes no era así, que han salido al mercado laboral, que están trabajando todo el día, que a lo mejor les cuesta más cocinar. Esto siempre debió haber sido rol de ambos, pero las que cocinaban generalmente eran las abuelas, las madres, y cuando ya la mujer sale al mercado laboral, eso se rompe. Así es. Y hoy día hay muchos papás que de pronto por un sentimiento de culpa, también por una falta de tiempo, entregan recompensa a través de alimentos que son altamente procesados y que son obviamente un riesgo para la obesidad. O sea, el fin de semana te voy a llevar a comer comida chatarra si es que tú te portas bien. Sí. Hay todo un factor emocional con la comida. No sé si eso está muy abordado. Bueno, en realidad está bien estudiado. Hay distintos aspectos de lo que significa el estar comiendo que son muy influenciados por el ambiente. Por ejemplo, está muy demostrado de que cuando uno está en un restaurante, la música de fondo hace que uno entre en un estado que se hace un poquitito inconsciente y en general eso facilita que la gente que está comiendo pida más comida y pida más comida. Yeah. Por ejemplo, desde el punto de vista emocional y de la recompensa o el placer que generan los alimentos también está bien estudiado. Nosotros tenemos requerimientos o queremos comer en dos situaciones. Uno porque nuestro cuerpo necesita alimentarse, que eso es la necesidad de alimentarse, y el otro es cuando uno quiere comer algo porque simplemente es rico y me evoca buenos recuerdos o me genera sensaciones que estimulan los centros de la recompensa. Y en ese sentido hoy día lo que está estudiado es que nosotros sabemos que el alimento o ciertos tipos de combinaciones estimulan los centros del placer y ha sido comparable con las adicciones a drogas muy fuertes. Claro, es que aquí también es bien injusto, digamos, porque yo he leído que uno de los alimentos que más recompensa le genera al cerebro son las papas fritas. Y bueno, esto claro, es algo que está como estudiado a nivel mundial. Y uno dice que injusticia, porque si la lechuga tuviera gusto a papas fritas, otro gallo nos cantaría todo y seríamos todos flacos. Exactamente. Pero en el fondo ese es el tema, que al comer una papa frita, por ejemplo, se genera un nivel de satisfacción y una adicción que lo que hace es pedir más alimentos de ese tipo. Y además la anticipación también que genera esto. En el fondo, todas nuestras emociones están ligadas a algunos recuerdos.
Entonces, cuando uno sabe que va a comer, o le dicen, hoy día en la noche vamos a comer papas fritas, vamos a comer una hamburguesa, algo bien rico, ya empieza en nuestra mente a funcionar esa parte del cerebro que quiere buscar eso. Claro. Por lo tanto, es súper difícil. Y otro concepto que es bien importante es que uno tiene que entender que la obesidad, la gente que tiene sobrepeso o obesidad, tiene una enfermedad, que es una enfermedad lo mismo que ser hipertenso, lo mismo que tener diabetes. Crónica. En general, hoy en día estamos todos tratando de combatir el estigma, que significa el vivir con kilos de más. Y el estigma son todas aquellas emociones negativas o predisposición negativa que nosotros tenemos frente a la gente solamente basado en su peso. Por lo tanto, la gente tiene que entender que el hecho de que ellos quieran comer algo, si bien es cierto, hay parte de esa conducta que podría ser regulable, es el cuerpo el que está pidiendo esa comida. Ahora, estamos hablando de la comida como una de los factores, una de las patas, digamos, ¿no? De los buenos hábitos de salud o de lo que uno debiese tener en cuenta para evitar la obesidad. Está por otro lado la actividad física. Yo imagino que una va directamente de la mano de la otra y que mientras haya actividad física, por ejemplo, uno podría ser un papá un poquitito menos ortodoxo, ¿no? En el fondo, si yo veo que mi hijo se mueve mucho, a lo mejor no me voy a preocupar tanto si se está comiendo un chocolate, porque eventualmente lo va a bajar. Pero el problema es que hoy día hay muchos niños que están pegados al tablet. Claro, hoy día en el fondo el sedentarismo, a ver, en los niños las causas principales son la alimentación no saludable, el sedentarismo y la ingesta de las bebidas azucaradas. O sea, en el fondo las bebidas. Que Chile es uno de los países que tiene más altos índices de la ingesta de bebidas azucaradas. Así es. Lo que antes era un lujo, hoy día ya se Hoy metió día, como a la canasta básica de la familia. Exactamente. Y da pena en el fondo ver cuando uno está en los supermercados o en eventos sociales o al aire libre en el parque que los niños están consumiendo preferentemente bebidas azucaradas y no agua. Por lo tanto, eso también es un gran problema. Ahora, con respecto a la actividad física es cualquier cosa que nos genere movimiento, que es distinto del ejercicio. El ejercicio es cuando yo realizo una actividad física estructurada con un objetivo. Ahora, lo que se sabe es que los niños o los adultos que generan o que están con actividad física permanente tienen un nivel de fitness o de entrenamiento cardiovascular o cardiorrespiratorio que sin duda es un beneficio. Por lo tanto, si yo no logro controlar bien que mi hijo, por ejemplo, esté en el peso ideal, tenga un poquito de sobrepeso, uno tiene que favorecer siempre el desarrollo de la actividad física. Porque algunos niños, a medida que van creciendo y van incorporando la actividad física, como se dice, pegan el estirón de repente. Claro. Y esos kilitos de más se pierden, pero ya están con el hábito de ejercitarse de forma regular. Eso va compensando de alguna manera. Claro, ahora es difícil que alguien pierda peso solamente ejercitándose. Tiene que ir acompañado de alimentación saludable. Cualquiera de nosotros que ha ido al gimnasio de repente y se pega un trote de 30 o 40 minutos, ve la cantidad de calorías que ha consumido en ese rato y son como 150 o claro, 200. Que uno se las come así de rápido y no alcanza a hacer ni la mitad. Exactamente. Entonces, es fácil subir, pero es difícil bajar. Así es. Ahora, ¿cuándo un papá debiese alertarse? ¿Cómo uno se da cuenta? Porque también pasa que estamos hablando del sobrepeso en los niños, que es un poco menos evidente que la obesidad. Puede haber gente incluso que se vea en apariencia, no sé si delgada, pero no tan gordita, y que sí esté teniendo sobrepeso. ¿Cómo se va controlando esto? ¿Hay que llevar a los niños periódicamente al doctor? Cuando son más chiquititos uno los lleva al pediatra. Después eso como que se va perdiendo un poco. ¿Cuándo nos damos cuenta que nuestros hijos están con un problema de sobrepeso? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener todo claro y transmitir muy bien es poner mucho énfasis en la prevención. Es más fácil prevenir que tratar el problema cuando ya existe. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando nuestros niños están en la casa, por ejemplo, pasando mucho tiempo viendo televisión, mucho tiempo pegado con los tablets o con los videojuegos, pasan más horas en la casa que afuera compartiendo, jugando con otros niños, y uno ve cuando empiezan a ganar un poquitito de peso. Perdón, doctor, y muchas veces están pegados al tablet o al computador comiendo. Bueno, así es. Y hay como un acto reflejo de comer sin como mucha conciencia. De hecho, muy chiquitito me ha tocado ver a guaguitas que se les da comida mirando una pantalla porque es más fácil que coman y no rechazan la comida. Bueno, hoy en día son de las estrategias que habitualmente los padres ocupan para tratar de calmar a sus niños, ¿verdad? El chupete digital. El chupete digital y en el fondo eso acompañarlo a alguna comida rica. En Chile somos re buenos para demostrar el cariño en el fondo con los alimentos. Eso decía yo, el factor emotivo. Exactamente. Y típico era la historia cuando uno iba a la casa de los abuelos o iba a la casa de la abuela de su polola en ese tiempo y la abuela siempre le decía a uno, si tú me quieres, cómete toda la comida. Y a uno le enchufaban más y más comida. Que los niños gorditos eran más sanos. Y los niños gorditos. Entonces, claro, hay algunos mitos que uno tiene que empezar a desterrar. Por ejemplo, el concepto de que la obesidad, hay una obesidad sana, por ejemplo, o pacientes obesos metabólicamente sanos, o los niños con sobrepeso son más fuertes y son más sanitos. Nosotros sabemos hoy en día que eso se asocia ineludiblemente a mayor riesgo de enfermedad y hoy es muy triste ver que hay niños adolescentes que tienen enfermedades de adultos.
uno de repente se encuentra con niños que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen el colesterol alto, y esos son los típicos factores de riesgo cardiovascular y que son una de las principales causas de mortalidad. Por lo tanto, lo que uno, o el mensaje para los padres o para todos quienes estamos alrededor de niños, tenemos sobrinos, hijos, es que cuando veamos un problema de este tipo, que nuestro niño ya tenga problemas de obesidad o tenga sobrepeso, hay que precozmente tratar de llevarlo a un médico, a una nutricionista y tratar de implementar estas cosas de manera amigable. Me interesa profundizar en lo de las bebidas azucaradas, porque una de las cosas en la que hizo hincapié fue en eso, en que nuestros niños están consumiendo estas bebidas. ¿Qué tan nocivas son? ¿Cuánto hacen engordar realmente? Y si uno ya quisiera, por un lado, cuidar a los niños, pero por otro lado, ya tomaron bebida, ¿cuánto habría que restringirlas? ¿Cada cuánto? Yo sé que no es recomendable, pero ¿hasta cuánto podemos ser laxos? Claro. Bueno, ahí lo que uno tiene que tener claro también es lo que dijo usted hace poquitito. Si uno considera la pirámide alimenticia, en el fondo las bebidas azucaradas, los dulces, los chocolates, todas esas cosas no están considerados. El problema de las bebidas es que tienen mucha azúcar. Y de repente uno en internet, si usted busca la cantidad de azúcar que hay en una bebida no diet, es impresionante. Son muchas cucharadas de azúcar. Y el problema con el azúcar es que cada vez que nosotros la consumimos en exceso, lo que ocurre es que aumentan los niveles de una hormona en nuestro cuerpo que se llama insulina. Y la insulina tiene dentro de sus funciones principales favorecer el depósito de aquellas calorías que nosotros ingerimos. Y como estamos en un ambiente de sedentarismo donde no la estamos ocupando, ese pic o esa gran elevación que hay de insulina, ¿qué va a favorecer? Que todas aquellas calorías que nosotros no ocupamos, en el fondo se depositen como tejido adiposo y como energía que eventualmente nuestro cuerpo va a ocupar después. Es como un radar para engordar. Exactamente. Por lo tanto, yo le diría que la recomendación médica siempre va a ser evitar las bebidas azucaradas, incluso las bebidas diet, porque tienen cero aporte nutricional en el fondo para nuestros hijos y para nosotros como adultos, y favorecer mucho el consumo de agua y también el consumo de fruta o de jugos naturales. Y ahí depende, ahí tienen que estar muy bien asesorados por un nutricionista o por un nutriólogo, porque también los jugos naturales en exceso tienen mucha azúcar. Y otra, entre comillas, las desventajas parciales es que cuando uno tiene un jugo natural también le quita la fibra. Y la fibra disminuye estas elevaciones bruscas en los niveles de azúcar en la sangre que generan esta secreción de insulina. Claro, no es igual de bueno tomarse un jugo de manzana que comer la manzana. Por supuesto. Porque en ese proceso de licuado pierde esa fibra, ¿no? Se pierde fibra, claro. Siempre es mejor que tomar bebida, pero en el fondo tiene que haber un balance, porque de repente hay pacientes que llegan a la consulta, no, yo tengo una vida súper sana, y están todos estos mitos, entonces me tomo no sé cuántos jugos de fruta natural, me como no sé cuántas frutillas y cereza, y el índice glicémico o la cantidad de azúcar que eso tiene es bien elevado también. Claro. Por lo tanto, tiene que haber un balance. Ya, para terminar ahora sí, doctor, porque usted me dice bebidas no, ojalá agua o jugos naturales de fruta, pero también hay como jugos, no sé, hay aguas saborizadas, hay jugos, ¿esos son recomendables o también tienen altísimos niveles de azúcar? Claro, el problema que probablemente... Porque dicen azúcar cero. Claro, el problema que hay probablemente es que esas bebidas azúcar cero o esas aguas que están endulzadas, ese endulzante, ¿ok?, desde el punto de vista nutricional no le aporta calorías a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es capaz de sensar eso. En el fondo se llaman calorías vacías, que son calorías sin contenido nutricional, porque en el fondo no hay carbohidratos, no hay nada. ¿Entonces no te hacen engordar? Pero hacen engordar, porque nuestro cuerpo sensa calorías que no tienen un valor nutricional. Y lo que se ha visto es que el consumo excesivo de este tipo de bebida, en el fondo con endulzante, igual a largo plazo favorece que la gente consuma más alimentos, porque tienen calorías sin contenido nutricional. No sé si el concepto se entiende claro, pero básicamente estoy consumiendo algo que mi cuerpo detecta que tiene calorías, pero cuando quiere conseguir los nutrientes que deberían ir asociados, no los encuentra. Y eso manda señales potentes a nuestro cerebro para que durante el día, en el fondo, busquemos alimentos que traten de compensar ese déficit. Por lo tanto, tampoco son recomendadas en teoría. Ya, pues, bueno, a tomar todas las precauciones. Ojalá que los papás cuidemos mucho a nuestros niños. Es mucho más el rol aquí de los adultos para poder ayudarlos a ellos a que se alimenten bien y no tener el día de mañana adultos enfermos, que es uno de los graves problemas de la obesidad, factor de riesgo para casi todo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Que tenga un muy buen día. Nos vemos.